Buenas tardes, mi nombre es Carlos Yesid Cortés, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bueno, en este momento voy a dar a conocer el proyecto que se realizó, ¿sí? Pues con el compañero Elkin y con el compañero Alfonso hemos decidido pues realizar pues, la compra de los componentes entre todos para poder realizar el proyecto físico. Entonces, pues ya se hizo la compra de los componentes y pues debido a que el compañero Alfonso vive en la ciudad de Barranca Bermeja, entonces no fue posible pues reunirnos para poder realizarlo. Bueno, de igual forma pues se realizó el respectivo montaje. El respectivo montaje pues lo realicé en Parker Tracer. Hice una pequeña simulación del proyecto. Bueno, este está compuesto entonces de un servidor, de un router, ¿sí? Del cual es el que recibe toda la señal por medio de red inalámbrica. Este es el servidor. Ese servidor está configurado con una red, con una dirección IP, que es 192.168.0.2, ¿sí? Y una por default, que es 192, y una máscara de red, que es de 155. Listo. Entonces, todos los componentes, todos nuestros actuadores, que es este actuador es el medidor de agua, este es el medidor de temperatura, ¿sí? Este es como el rayo, es como el sol, ¿sí? Es el que nos va a generar, pues, la calor. Y está la alarma. Esa es una alarma donde nos va a indicar que cuando la temperatura sea inferior, bueno, ahorita lo vamos a ver en el programa. Y acá hay otra alarma que es lo que nos va a mostrar cuando la humedad relativa. Es el sensor de humedad, es el sensor de temperatura y está nuestra red Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? En que los actuadores mandan información al modem, el modem lo manda a nuestro servidor, el servidor genera una dirección IP, el cual por medio del computador, ¿sí? los datos quedan almacenados en nuestro servidor, cuando entramos a la dirección IP dada, suministrada, configurada, de la 192.168.0.2, ¿sí? Este nos va a solicitar una clave y contraseña, el cual es Carlos, y la contraseña es Carlos. Ingresamos y él nos va a generar acá nuestra aplicación, ¿sí? Nuestra aplicación móvil. Eso es lo que vamos a observar en o sea, directamente desde internet nosotros ingresamos a esta página, ¿sí? Que es esa dirección IP y nos va a mostrar esto en tiempo real donde nos encontremos. ¿Sí? Esta es la información que nos va a suministrar nuestro servidor, que son los datos que está recibiendo. Entonces el servidor manda los datos del que lo está solicitando, los manda acá y el router los manda vía internet a nuestro celular. Bueno, entonces tenemos acá lo que es el grifo del agua, la humedad relativa, la temperatura y nuestra ventana que quise simular una ventana que abra y cierre cuando hay humedad, cuando la humedad está alta. Bueno, entonces antes de eso, entonces vamos a mirar, entonces acá se configuró en los puertos. Este es un puerto analógico donde está nuestro sensor de agua y un puerto digital que son los que encuentran la ventana y nuestra alarma. ¿Sí? Acá también tenemos nuestro sensor analógico, el cual entra con una entrada analógica y los dos digitales. Listo. Entonces vamos a ver el de la humedad. ¿Sí? El proyecto fue implementado por mí, Carlos Yesid Cortés, del curso de telemetría. Bueno, entonces acá declaramos las variables, lo que es sensor, como una entrada analógica, que está en nuestra entrada analógica A0, ¿sí? Nuestro pin A0, aquí encontramos vamos a declarar una variable que se llama ventana, que está en nuestro pin 1, y la variable alarma que está en el pin 2. Estas dos son digitales y esta entrada es analógica. ¿Sí? Entonces acá declaramos los pines de entrada y salida, entonces según lo que sea. Entonces como nuestros sensores va a recibir información, entonces va a ser como de entrada, y lo que es la ventana y lo que es la alarma tienen una de salida, son pines de salida que nos dan información. Entonces acá declaramos con una variable matemática, que es lo que nos va a tener nuestra cuenta regresiva de la temperatura, ¿sí? Lo que nos va a tomar, perdón, el valor del agua,
¿sí? La cantidad de agua que hay, la cantidad de humedad que hay. Bueno, entonces la idea es que cuando el sensor detecte humedad, entonces pues la ventana va a cerrar y cuando no detecte humedad, pues la ventana va a estar abierta, ¿sí? Entonces acá les decimos de que cuando la humedad sea menor de 15, ¿sí? Entonces nuestra alarma se va a prender diciendo de que la humedad está baja y la temperatura está alta. Bueno, vemos acá la otra programación de nuestro sensor de temperatura. Vamos acá, bueno, listo. Entonces volvemos y declaramos las variables. Acá declaramos, esta es la parte de nuestro monitor, esta es la parte de la alarma que está en la pin 1, esta está en el pin 3 y este está en los rayos, el V, que es como si yo cogiera y diera la ventana, ¿sí? Y diera paso al rayo, ¿sí? Al rayo de luz. ¿Sí? Cada vez que abrimos la ventana, entonces ya nos ingresa la luz del sol y eso genera filtros UV y nos va a generar la cantidad de filtros UV que estamos recibiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, o como si saliéramos a la calle y ya nos estamos poniendo a una radiación UV. Entonces, es como la entrada y salida de cuando nosotros ingresamos al sol y cuando nosotros salimos del sol. Bueno, algo así. Es la idea de lo que intenté simular acá. Bueno, entonces acá declaramos los pines, ¿sí? Los pines de entrada y salida. El sensor es analógico y tiene un pin de entrada. Bueno, entonces acá se declaran unas variables con unas fórmulas matemáticas, el cual nos va a decir la temperatura, ¿sí? Entonces acá hay una temperatura 1 y una temperatura 2. La temperatura 1 y temperatura 2 son variables que realicé con el mismo método matemático, ¿sí? Con la misma función de matemática de math.round, debido a que no me quería pues, funcionar acá, no supe cuál fue el error, pero bueno, el caso fue que pues me logró funcionar. Bueno, entonces tenemos una temperatura de menos 15 grados, entonces aquí empezamos a programar la condicional. Entonces acá, cuando queremos que no es pues como si ingresáramos y saliéramos. Bueno, entonces lo quise simular así. Entonces, como temperatura es menor de 15 grados, o sea, la temperatura ambiente que tenemos acá es menor de 15 grados, entonces enciéndame el sol. Es como si abriéramos la cortina y nos expusiéramos al sol. Sí, pero lo quise definir pues en este lado como para poder hacer la respectiva simulación. ¿Sí? Entonces préndame préndame el calefactor. ¿Sí? Si la temperatura ya es mayor a 60 grados, pues apáguelo. Y es como si nosotros estuviéramos en el sol y cuando ya vemos muy picante, entonces nos salimos de ahí, pero no sabemos el daño que estamos causando cuando estamos ahí. Bueno, entonces la temperatura, cuando ya entonces hay una alarma que nos dice que cuando la temperatura es mayor a 45 grados, entonces se nos enciende una alarma diciendo que pilas que nos estamos exponiendo mucho al sol. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que apaga la alarma y ese es el delay, que ese es el tiempo. Bueno, aquí pues lógicamente está ejecutando y ya vamos a empezar entonces acá. Bueno. Listo. Bueno, acá vemos que nuestra alarma está prendida, Bueno, acá vemos que nuestra alarma está prendida, ¿sí? Debido a que la temperatura es superior a los 45 grados centígrados. ¿Sí? Vemos que el sensor está apagado porque la temperatura ascendió de los 60 grados centígrados. ¿Sí? Entonces la alarma apaga después de que la temperatura es inferior a los 45 grados, ¿sí? Y este sensor no, sino, bueno, este sol, entre comillas, nos va a volver a encender cuando la temperatura sea inferior a 15 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que él va a subir la temperatura y nuestra alarma se va a encender cuando llegue a los 45 grados centígrados, dándonos como una alerta de que estamos exponiendo mucho al sol. Bueno, vamos a ver aquí en nuestra aplicación móvil estamos viendo lo que es la temperatura, ¿sí? Y listo, entonces acá encendemos nuestro grifo de agua, que es como la humedad relativa que estamos recibiendo en este momento. ¿Sí? La humedad relativa se da en porcentaje. Entonces vemos de que la ventana se cierra, apenas se encuentra pues, que hay mucha humedad, la ventana se cierra. ¿Sí? Bueno, entonces cuando yo cierro el grifo del agua, entonces empiezo a mirar la humedad relativa que va descendiendo y descendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver de que cuando ella me llega a 17, ¿sí?
menor de 17, nuestra alarma se va a encender diciendo de que la humedad relativa es muy baja y la temperatura está superior a los 45 grados centígrados. Todo esto se puede ver acá, lo que es el nivel del agua, la humedad relativa y lo que es la temperatura y la exposición de los rayos UV, que es lo que estamos haciendo. Bueno, eso es todo. El programa funciona perfectamente y pues muchas gracias por la atención y quedo atento a sus comentarios. Feliz noche, feliz tarde. Hasta pronto.